Nos va a tocar dentro de poco. Sí, ya está. En el hemisferio sur. Ya está, sí, ya se viene. De hecho, bueno, vamos a hablar un poco de crisis climática, olas de calor, olas de frío y algo más cotidiano que tiene que ver con cómo nos afecta en el trabajo. Lo primero que pensé para hacer esta columna fue el anuncio de estos días de que Brasil y el norte de Argentina va a vivir una ola de calor ahora, sí, en estos días. Histórica, 40 grados dice que va a ser. O sea, es una cosa muy importante, pero es algo que también estuvo pasando mucho en Europa durante todo el verano. Se habló mucho de ese tema. A ver, trabajar con calor no es algo tampoco muy... no parece novedoso. Pensemos, Celeste me pasó un dato que me gustó mucho, que fue cómo se inventó el aire acondicionado, que justamente el inventor, que es Willis Carrier... ¿Qué está hablando Willis? Le dijeron. Bueno, la empresa Carrier de aire acondicionado, por ahí le suena, tiene relación con una de las brujas de Salem. Sí, una cosa yo tenía el dato por su abuela. Claro, por la abuela. Muy interesante, pero también tiene que ver con que lo inventó porque se lo pidió una empresa, una imprenta, que necesitaba enfriar un poco el lugar de trabajo porque la tinta se iba, ¿no? Por el calor. Pensemos la zona Texas, esa zona sur de Estados Unidos de mucho calor. Entonces... hubo soluciones, el calor existió, hubo soluciones, pero le vamos a poner un contexto diferente, que es esto de que se habla de cambio climático, crisis climática, que empieza a hacer que los calores sean cada vez más sofocantes, sean cada vez más seguidos. De hecho, hay un informe de la revista Lancet, seguro nos va a sonar porque durante el COVID se la citó muchísimo, un montón de veces, que dice que la mortalidad relacionada con el calor en personas de 65, mayores de 65 años, una de las franjas de edad que más lo sufre, creció un 70% en las últimas décadas. ¿No? Que tiene que ver con esto de cómo fue aumentando el tema del calor y la extensión de las olas de calor. De hecho, me acuerdo hace algunos años, no sé si te acuerdan, en Francia había pasado eso, que los geriátricos en los lugares que más sufrían el calor porque además las instalaciones no estaban preparadas para las temperaturas. Bueno, en España este verano pasó mucho eso también, ¿no? Tanto de los niños y los adultos mayores, pero también tiene que ver con que en el mundo laboral esto empieza a afectar y empieza a ser un tema muy que se empieza a tratar cada vez más. A ver, veámoslo de dos lados, ¿no? Vamos a hacer un poco esto de las dos campanas. Miremoslo del lado de los empresarios. A ver cómo reaccionan a el calor es una sensación, ¿no? Bueno, básicamente es algo muy parecido. Me fui a buscar un poco a ver en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay algo que se llama, en trabajos que tienen que ver, que se hacen en la calle o en la vía pública o en lugares abiertos, que es el tiempo para refrescarte, ¿no? Una vez que la temperatura sube de X cantidad, no sé, pongámosle 30 grados, tiene que haber pausas, por ejemplo, en la construcción o en los trabajos agrícolas, tiene que haber pausas para que los trabajadores puedan refrescarse, puedan tomar algo, etcétera. Bueno, pero claro, empezó a hacer mucho más calor. Entonces, varios estados, por ejemplo, en Texas ya se empezó a aplicar, empezaron a pasar leyes que quitan esa responsabilidad. El empleador no tiene que hacerse cargo de que se hagan esas pausas y entonces los trabajadores de la construcción empezaron a ver que sufren cada vez más desmayos, no sé, se descomponen. Pensemos en una obra de construcción, producto del calor. Uno se desmaya, se puede caer del cuarto piso que está, por ejemplo, o de un techo. También en el sector agrícola empezó a pasar algo parecido. Se empezaron a organizar trabajadores porque dicen, nos estamos muriendo de calor y no nos dejan ni tomar agua. Y en Florida se armó un debate porque los empresarios de la construcción empezaron a decir, miren, yo no me puedo hacer cargo de garantizar las pausas y garantizarle el agua. Porque tengo... No, porque resulta que tengo tantas contratistas, tanta gente que estoy tercerizando, que sería un montón de plata garantizar eso. Imagínate. Así, si los trabajadores se desmayan, no importa, el problema es qué hacemos, quién banca esto. Nos vamos para el otro lado a ver qué empezó o qué estuvo pasando entre los trabajadores. Por ejemplo, Francia, hace unos días fue esto, ¿no? Una fábrica muy importante, una de las grandes fábricas automotrices donde se hacen los vehículos de Peugeot o Citroën, de la empresa Stellantis, empezó a tener una serie de huelgas y protestas. ¿Por qué? Porque la temperatura afuera durante varios días superaba los 30 grados.
¿Cuánto hacía dentro de la fábrica? Bueno, dicen que entre 38 y 40. Ante esa situación, la empresa tenía que, uno, dar más pausas para que se refresquen y poner ventiladores cerca de los trabajadores, porque si no es un calor muy agobiante. Imaginemos por ahí a muchos oyentes, algunos de los que trabajan en la fábrica de gaseosas, etcétera, saben lo que hablamos. Un mínimo error te puede sacar un dedo, etcétera, trabajadores muy agobiados. Bueno, la empresa dijo, no es para tanto, dijo, no exageren. Bueno, obviamente los trabajadores respondieron diciendo, bueno, vamos a hacer una huelga, y cuando hicieron la huelga la empresa dijo, bueno, no, está bien, vamos a tomar en cuenta, y pusieron ventiladores, etcétera. Esto es algo de lo que pasa, por ejemplo, en Italia, en Roma y en Nápoli, los colectiveros dijeron, bueno, nos cansamos de trabajar en colectivos que no tienen aire acondicionado, hicieron una huelga exigiendo que todas las unidades empiecen a tener aire acondicionado. En Roma llega a ser 45 grados. O sea, es una temperatura muy agobiante para alguien que está trabajando bajo en el transporte público. O en la Acrópolis de Grecia, un centro turístico muy importante de Atenas, los trabajadores están haciendo huelgas de 4 horas porque dicen no podemos seguir trabajando abajo de este calor. Imagínense que la Acrópolis no tiene un árbol en ningún lado, es uno de los lugares más visitados de Atenas y los tenían trabajando en esas condiciones. A ver, me parece que empieza a ser, cuando se habla de crisis climática, ¿no? Parece una cosa muy lejana, incluso está mucho el discurso falso de varios estados que dicen, bueno, vamos a hacer algo contra la crisis climática, como si fuera algo que va a pasar en algún futuro. Eso alimenta mucho el negacionismo también, ¿no? En Argentina lo vemos, por ejemplo, Milei diciendo, no, bueno, estos son cambios de temperatura, no es para tanto, pero si tomamos en cuenta lo que le contaba, esto del negacionismo tiene que ver también con que darle vía libre a los empresarios para que hagan lo que quieran. Y a mí me parece muy interesante algo que leí en estos días que está pasando en Estados Unidos, en donde ambientalistas se unieron con los trabajadores automotrices, que entre todos los puntos que tienen está uno que pide la reducción de la jornada laboral y que se garanticen los puestos de trabajo en esta reconversión de los autos que producen, y me parece, ¿no? Para que sean más ecológicos, y me parece que por ahí puede venir la respuesta, ¿no? Dios, Sachi.